El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de salvación según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Acomódense un momento, por favor, queridos hermanos. Queremos darle la gloria y la honra al Señor que nos permite poder celebrar la Eucaristía, y como de todos ya sabido, estamos viviendo en algunos países más que en otros las circunstancias de la enfermedad, de la pandemia, del coronavirus, que nos hace reunirnos de esta forma, pero que la palabra de Dios no nos falte, que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. Gracias a Dios podemos utilizar esta tecnología, gracias a Dios podemos llegar hasta sus hogares, podemos llegar hasta su corazón, podemos llegar con la bendita palabra de Dios. Hoy celebramos en la iglesia la solemnidad de la Ascensión del Señor. Uno de los misterios que corresponden a la Pascua. El Señor que va a ascender al cielo. Acerquémonos a la palabra que hemos escuchado y veremos cómo solamente San Lucas nos habla acerca de este misterio. Ascender es hacerlo por los propios méritos, por sus propias fuerzas. Ascender a los cielos. Hemos escuchado en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quiero centrar mi enseñanza en esta primera lectura en 4 elementos que los considero importantes. El primero nos dice el versículo 3: durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Es interesante ver cómo San Lucas resalta este número, que es un número simbólico. Ya lo encontramos en el Antiguo Testamento, ya lo encontramos en la experiencia de algunos personajes como Noé, como Moisés, como Elías, el pueblo de Israel, y en la misma vida de Jesús. Y ese número 40 significa que ha terminado un período, significa un tiempo de formación, significa un tiempo de preparación, significa que ahora comenzará una nueva etapa. Una nueva etapa. Durante 40 días el Señor se va a encargar de ir formando a sus discípulos. Como 40 semanas se necesitan para que una criatura se forme en el vientre de su madre. Y para los judíos, para los rabinos, 40 semanas también era el tiempo necesario para lograr un aprendizaje.
Por eso Jesús durante 40 días va a estar preparando a sus discípulos. Pero esa preparación, nos dice la palabra de Dios, se dejó ver, y luego también les habló del reino de Dios. Hermanos, es importante en este primer elemento lo que nos dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que Jesús va a formarlos a través de la experiencia. Ellos tuvieron una experiencia. Ellos van a ver a Jesús. Ellos se van a encontrar con Jesús. Y aunque después de la resurrección la presencia de Jesús es de una manera diferente, de una manera misteriosa, a tal punto que los discípulos de Emaús no lo habían reconocido. A tal punto que aquella madrugada, allá en el lago de Genezaret, tampoco lo reconocieron inmediatamente. A tal punto de que Tomás va a pedir meter su dedo en el agujero de los clavos y meter su mano en su costado. El Señor les va a regalar esta experiencia. Qué importante es en la vida del discípulo la experiencia de Jesús. Qué importante es en la vida del cristiano la experiencia y el encuentro con Jesús resucitado, que ahora, queridos hermanos, se manifiesta de una manera diferente, que ahora, queridos hermanos, se hace presente a través de su Espíritu, y sabemos que estamos reunidos en su nombre, y sabemos que Él se manifiesta en su palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, y ahí donde dos o más estén reunidos en su nombre. El Señor va a buscar esos encuentros que los van a transformar, que les van a quitar la venda de los ojos. Esos encuentros que los van a hacer diferentes. Ya veremos a un Pedro transformado, renovado, y ahora los discípulos serán capaces de dar hasta la vida por el Maestro. Pero también, queridos hermanos, vemos cómo dice la palabra que les habló del reino de Dios. Les predicó acerca del reino de Dios. Es importante este tiempo porque además de la experiencia, porque además del encuentro, vino también la enseñanza a través de la palabra. Así formará el Señor durante 40 días a sus discípulos. Y es precisamente lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y es precisamente, queridos hermanos, la experiencia que los cristianos debemos vivir. Encontrarnos con Jesús, tener la experiencia de un Jesucristo que está vivo, poderlo experimentar en lo cotidiano de nuestra vida, poderlo vivir en el día a día, podernos darnos cuenta que no estamos solos en las experiencias que a diario nos toca vivir, sobre todo en las experiencias duras, difíciles, en las pruebas, en las adversidades. Pero también la importancia de la formación, la importancia de la predicación, la importancia de la catequesis, la importancia de la formación, queridos hermanos, es parte de la vida del discípulo, es parte de la experiencia que también hoy en día nosotros debemos tener para ser seguidores de Jesús, para ser discípulos de Jesús, para cumplir la tarea y la misión que el Señor nos ha encomendado. Debemos tener experiencia, debemos tener encuentro, pero también debemos formarnos y debemos instruirnos acerca de ese reino que Jesucristo vino a predicar y que nosotros también debemos hacer presente. Segundo,
El Señor dice en el versículo 8, recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo para esta tarea, después de haberlos preparado, después de haberlos instruido. Ahora el Señor les hace una promesa. ¿Qué promesa es la que les hace? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, para que sean testigos. Hermanos, la tarea para la cual el Señor ha preparado a los discípulos y nos prepara también, no será una tarea fácil. No será simplemente hablar de, sino ser testigos de. Testigo es el que ha visto, testigo es el que ha oído, y es precisamente lo que hará esa promesa que el Señor hace de su Espíritu Santo. Recibirán esa fuerza. El Espíritu Santo es fuerza. El Espíritu Santo es ese aire huracanado. El Espíritu Santo es aquello que impulsó a los discípulos a cumplir la tarea de anunciar, de predicar y también a ser testigos hasta dar su vida por el Evangelio. Por eso, queridos hermanos, por la presencia del Espíritu Santo les acompañarán signos. Ya el Señor lo había dicho en el Evangelio: van a poder resucitar muertos, van a poder limpiar leprosos, van a poder curar enfermos, van a poder liberar poseídos. ¿Por qué? Porque recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Y de hecho, los mismos signos que Jesús realizó van a realizar sus discípulos. Es signo de la autenticidad del Evangelio, es signo de la presencia del Espíritu Santo, y que hoy en día también, queridos hermanos, nos acompañan. Ese Espíritu Santo sigue vivo, ese Espíritu Santo sigue presente. Por eso la iglesia, al tomar conciencia de ese Espíritu, de esa fuerza que el Señor nos ha dado, debe cumplir la misión, debe cumplir la tarea, y no debe tener miedo a los signos, a las curaciones, a las liberaciones, a también, como dice la palabra de Dios, van a liberar poseídos. Hermanos, el segundo elemento, por lo tanto, hace alusión a esa promesa del Espíritu Santo, a esa fuerza, a ese dinamis, con la cual Jesús va a lanzar a los primeros cristianos, y que de igual forma también sigue presente en nuestra iglesia. Tercero, nos dice la palabra de Dios que subió al cielo. La traducción de la Biblia latinoamericana en el versículo 9 dice: fue arrebatado ante sus ojos. Esa es la experiencia que tuvieron los primeros cristianos. Esa es la experiencia. San Mateo nos dirá que Jesús los va a convocar allá en Galilea, donde todo comenzó. Para los judíos la presencia de Dios estaba en Jerusalén, en el templo. Pero ahora el Señor va a comenzar la tarea en los confines, en las periferias. Ahora el Señor, la presencia, se hará presente en todas partes a través del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra: subió al cielo. Una nube lo ocultó de su vista. Queridos hermanos, hoy que los niños, pues, en la televisión, y algunos adultos también, tantas películas de naves espaciales,
tantas películas del hombre que sube, que se pierde, que va por el universo, que va por las estrellas, pero la ascensión no significa que Jesús se fue a un lugar. No significa que Jesús físicamente se elevó como un cohete, como una nave espacial. Y entonces va a acercar el universo, va a pasar por encima de las estrellas al infinito. No. Es una manera de darnos a comprender que la presencia de Jesús ahora será diferente. Es una manera de darnos a comprender que Él ahora está en lo alto, está en la presencia de su Padre, ha vuelto a ese lugar que le pertenece desde la eternidad en cuanto Hijo de Dios. En cuanto Hijo de Dios, la primera carta de Timoteo en el capítulo 6, verso 16 nos dice: al único inmortal, al que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Al que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, nos dice la primera carta de Timoteo. Es decir, queridos hermanos, no estamos hablando de un lugar donde está el cielo, está allá, está aquí, está por allá. No. Las palabras que nos presenta el Evangelio, recordemos que la única manera de poder acercarnos a los misterios es con la palabra humana y a través de la fe. Si no hay fe, no nos vamos a acercar a este misterio. Si no hemos tenido la experiencia, el encuentro, la formación, difícilmente, queridos hermanos, vamos a acercarnos a este misterio y andaremos buscando por aquí, por allá, a ver hacia dónde subió Jesús. El Señor va a entrar en una nueva condición. Ahora el Señor ha sido glorificado. Ahora la ascensión es el misterio que nos debe ayudar a comprender que ha terminado una etapa, que ha terminado un tiempo de formación. Ya el Señor les ha hablado, les ha hecho la promesa del Espíritu Santo. Ahora seremos nosotros los continuadores de esa obra de la salvación. Subió al cielo, no para olvidarse de la tierra, subió al cielo para anticiparse. Ya lo hemos escuchado en la oración colecta de este día, donde está Cristo que es cabeza. También un día llegaremos nosotros que somos su cuerpo. Por eso el misterio de la ascensión nos debe animar. Nuestra meta, nuestra destino no está en este mundo. No está en este mundo, sino donde está Cristo, que ya nos antecede a la diestra de Dios Padre. Tercero, en el versículo, cuarto, en el versículo 11 dice la palabra que aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: amigos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? El cuarto elemento de mi predicación, hermanos, son las palabras de estos personajes. Son las palabras de estos hombres vestidos de blanco. Seguramente ángeles que les dijeron a los discípulos: ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Por eso el Evangelio de San Mateo, que hoy hemos escuchado, queridos hermanos, nos presenta la misión que el Señor les va a encomendar. El Evangelio que hoy hemos escuchado, tomado de San Mateo, son los últimos versículos del capítulo 28, como Jesús los lleva aparte, como Jesús los convoca en la Galilea,
cómo el Señor se va al monte y luego le dice que vayan por todo el mundo. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hagan discípulos míos, bauticen, enseñen y cumplan lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Queridos hermanos, el cuarto elemento de mi predicación es precisamente esas palabras de esos personajes que hacen ahí parados mirando al cielo, que hacen ahí parados contemplando el misterio. Esas palabras son para nosotros de manera muy particular. Esas palabras, al igual que el Evangelio, debe ser aplicado al hoy y al aquí de nuestra historia. ¿Qué hacen ahí parados? La iglesia, Jesucristo no la fundó para estar parada, para estar mirando, para estar simplemente contemplando. Por eso las palabras de estos personajes son una urgencia a la tarea y a la misión que todos tenemos en la iglesia. Esos discípulos representan a la iglesia de entonces, a la iglesia de todas las épocas, a la iglesia de hoy, a la iglesia que hoy está viviendo en medio de estas circunstancias, en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad. Hermanos, que es algo más que una enfermedad del cuerpo, que es algo más, porque mucha gente hoy se está enfermando en sus emociones, en su espíritu. Cuánta gente ya está desesperada, cuánta gente ya está triste, cuánta gente ya no haya que hacer. ¿Qué hacemos parados, mirando? ¿Qué hacemos viendo cómo el mundo se desquebraja? ¿Qué hacemos como los dirigentes de las naciones toman decisiones aún en nombre de la iglesia? Estamos esperando que los dirigentes nos digan qué es lo que tenemos que hacer. La iglesia está parada, esperando que le den la orden, esperando que le digan abran, esperando que le digan ya pueden celebrar la Eucaristía con fieles. Hermanos, seguimos parados. Seguimos viendo que los demás hacen y nos volvemos en espectadores, y el Señor quiere protagonistas. El Señor quiere protagonistas. Queridos hermanos, por eso el Señor formó a sus discípulos y por eso también nosotros pastores hemos sido formados. Hemos sido formados. Hermanos, seguimos parados. Seguimos mirando al cielo. Seguimos mirándonos los unos a los otros. Seguimos mirando hacia los lados. Seguimos cuántas veces sin tomar iniciativas. Hermanos, las palabras de estos personajes tienen mucha actualidad. Es el punto de partida. Ahora tocará a ustedes. Esa es la tarea. Hermanos, ya el Papa Pablo VI decía en el Evangelii Nuntiandi que la iglesia existe para evangelizar, para cumplir esta tarea y esta misión en las diferentes épocas. Hermanos, no porque pues no nos podamos reunir, entre comillas, significa que estamos detenidos, que no vamos a hacer nada, que no vamos a evangelizar. Hermanos, ¿cuántos aún sacerdotes le hemos puesto pausa a nuestro ministerio?
Le hemos puesto pausa a nuestro ministerio. Ya no hay formación, ya no hay nada. Ya no celebramos la Eucaristía. Hermanos, el Señor ya sabía de estas circunstancias. Y como bien dijo Einstein, en la crisis es cuando más creativos debemos ser. La crisis nos debe ayudar a superarnos a nosotros mismos. Y la palabra crisis no tiene solamente una connotación peyorativa, sino que la palabra crisis también significa una oportunidad. Una oportunidad. Ahora es cuando, queridos hermanos, debemos tomar conciencia de la importancia de las redes y de los medios de comunicación social. Hermanos, es que le hemos puesto pausa. Es que estamos esperando, mirando que todo pase, que todo suceda. Y hay cosas que no van a suceder, sino que hay cosas que nosotros debemos hacer que sucedan. ¿Qué hacen ahí parados? Hermanos, la iglesia debe ser protagonista en el nombre de Jesús. La iglesia debe tomar el liderazgo en el nombre de Jesús. ¿Qué palabras las que el Señor les dice? Yo voy a estar con ustedes. No tengamos miedo. No tengamos miedo, porque el miedo nos hace detenernos. El miedo nos hace estar parados. El miedo nos hace estar esperando que otros hagan. Queridos hermanos, es el inicio de una tarea, es el inicio de una misión. Ahora tocará evangelizar, ahora tocará llevar el evangelio de Jesús. Ahora tocará transformar las estructuras. Ahora tocará buscar que el Señor sea el Rey y el centro del universo. Pero eso nos toca a nosotros. Pero eso les toca a ustedes, queridos hermanos laicos. Pero eso nos toca a nosotros, sacerdotes, obispos. Todos que somos iglesia tenemos esta tarea. No podemos dejársela a unos cuantos. No podemos simplemente hacerlo en algunos momentos, cuando tengamos ganas, cuando nos parezca, cuando querramos. No, queridos hermanos. La ascensión es una invitación a tomar conciencia de la tarea que todos tenemos, la fuerza del evangelio que va a estar en el mundo y que es capaz de transformarlo. Es capaz de transformarlo. Hermanos, a veces vemos al Papa casi como alguien solitario allá, queriendo hacer y queriendo ser, mientras que en muchos lugares seguimos parados mirando al cielo. ¿Es usted de los que están parados? ¿Es usted de los que están mirando al cielo? ¿Es usted de los que se conforman solamente con un cristianismo individualista, egoísta y, ojo, hasta alienante? Hermanos, tenemos una tarea. ¿Y yo qué puedo hacer? Rece. ¿Y yo qué puedo hacer? Comparta palabra, comparta mensajes de bendición, de esperanza, de alegría, de gozo. No mensajes de tristeza, no mensajes apocalípticos. Hermanos, no estemos parados. No estemos parados, nos vamos a anquilosar. Después ya nos va a costar. Después ya no va a ser fácil, nos vamos a acostumbrar. Nos vamos a acostumbrar a recibir la misa a través del internet. Nos vamos a acostumbrar a ir tranquilitos, ¿verdad? Y algunos hasta con su tacita de café a la hora de la misa. Queridos hermanos, ¿qué hacemos parados? La fuerza del evangelio, la misión de la iglesia. Tenemos una tarea, tenemos una misión. Para eso el Señor que los preparó 40 días. Para eso les hizo una promesa.
para eso ascendió, para que los apóstoles también continuaran, siguieran y esto no terminaran. Por eso les dice, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? ¿Volverá? Claro que sí. Cuando no lo sabemos, pero es esa presencia de Jesús la que nos anima a seguir adelante. Hermanos, este domingo es el domingo de movernos. Es el momento, es el domingo de no quedarnos igual. Es el domingo de no estar parados mirando hacia arriba. Es el domingo de no ser simplemente espectadores, sino protagonistas de esta historia de la salvación. El mundo tiene necesidad, claro que sí. Y para eso precisamente, hermanos, somos pastores. Y para eso nos hemos formado. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Al contrario, confiemos en la presencia de Jesucristo. Confiemos en la presencia del Paráclito, del Espíritu Santo, del Señor y el dador de vida. Hermanos, ¿cómo se encuentra usted? ¿Parado o en movimiento? ¿Mirando al cielo o viendo las realidades y transformándolas para la gloria del Señor?